Bueno, hoy quedamos en que íbamos a dar una clase sobre lo que sería la operación cesárea, ¿sí? Cuando vamos a hablar que consideramos que es una cesárea de emergencia. Bueno, como para hacer una breve introducción, ¿sí? La cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión en la pared abdominal y en el útero, ¿sí? Una breve reseña histórica de lo que es la cesárea, ¿sí? De dónde surge su nombre. Hay distintas teorías. Dentro de lo que es la historia romana, había una ley que se llamaba Lex Cesárea, que era cuando la madre moría, ¿sí? Previo al nacimiento del feto, lo que se hacía era hacer un corte en el abdomen de la madre para poder extraer al feto. Otro de los digamos, de las hipótesis donde surge el nombre, también se hace referencia al nacimiento de Julio César, donde se le tiene que practicar a la madre una cesárea de urgencia para que pudiera nacer, y obviamente se narra después que posterior a esto la madre fallece. Y como último, se dice que la palabra cesárea viene derivado de un verbo en latín que es el verbo caedere, que significa cortar. Entonces de ahí es donde surge más o menos lo que sería así la operación cesárea. La primera evidencia sí que se documenta de una operación cesárea post-mortem, es decir, esto que decíamos de la lex cesárea del Código Romano, recién data o sea, de los años 1700 antes de Cristo. Y la primera operación cesárea en la cual puede sobrevivir tanto la madre como el niño, recién se data del año 1500 después de Cristo, o sea que pasó muchísimo tiempo entre una cosa y la otra. Eh, pero bueno, en los papiros que todos conocemos un poco de lo que es la historia de la medicina, de Hipócrates y todo, no hay mención de la operación cesárea en sí. Recién en el siglo XIX empieza a surgir lo que es la indicación de la cesárea, en el caso sí de que haya un curso de un parto obstruido, ¿sí? En esos casos la cesárea se efectuaba sin anestesia y no existían lo que eran las técnicas de asepsia. Habitualmente, después de hacer estas cesáreas de emergencia por los partos obstruidos, las mujeres morían, ¿sí? Asociado muchas veces no solo a complicaciones por hemorragia, sino también porque se hacían sin antisepsia, entonces después se morían de peritonitis y de sepsis. Recién a principios del siglo XX es cuando se empiezan a introducir las técnicas de asepsia. eh, no sé si quizás algunos se acordarán, pero surge también todo con lo que es el lavado de manos, que se dan cuenta que había muchas muertes de madres, o sea, muchas muertes, digamos, por infecciones puerperales, porque los aprendices, digamos, iban después de hacer disecciones a cadáveres a operar a madres. Entonces, nunca se lavaban las manos en el medio y después empezaron a asociar con la técnica del lavado de manos que empezaban a disminuir las muertes maternas asociadas, ¿sí? A que se empezaban a implementar como esas técnicas de asepsia. Y a principios del siglo XX también es cuando se empiezan a introducir técnicas de anestesia. En estos casos se empieza a utilizar el cloroformo. En cuanto a lo que son las tasas necesarias a nivel mundial, ¿sí? La realidad, bueno, este es un mapita como para mostrar, este es viejo, ¿sí? Si no me acuerdo mal, es del 2017 que sacamos estos datos. La proporción que recomienda la OMS, ¿sí? Que más o menos tienen que ser de los nacimientos un 10 a un 15%, tendríamos que esperar que fueran indicados, o sea, por cesárea, ¿sí? Pero como se ve bastante en el mapa, hay territorios muy extensos en los cuales las tasas necesarias son muy altas, ¿sí? Ya sea por, digamos, cuestiones de decisión médica, ¿sí? O mismo también por eh, que se empiezan a plantear, ¿sí? El tema de los derechos de la madre, que ya puede elegir también tener un nacimiento por cesárea, ¿sí? En nuestro caso, estamos en un porcentaje más o menos entre el 35 y el 50% de los nacimientos son por cesáreas, ¿sí? Sobre todo en lo que es, bueno, Argentina, sí, y en lo que es América del Sur.
Pero bueno, por eso también es importante determinar cuándo es que hay una indicación de cesárea por emergencia, y ahora las vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la clasificación de las cesáreas. En un primer momento está lo que es la cesárea electiva, que es aquella intervención programada que se realiza antes de lo que es el inicio del parto, en aquellas gestantes que pueden llegar a tener alguna patología materno-fetal que contraindique o desaconseje el parto por vía vaginal. Aquellas causas por las cuales se puede llegar a lo que es una cesárea electiva, dentro de eso se encuentran, por ejemplo, la presentación podálica o transversa, la cual se va a elegir hacer una cesárea. También podemos tomar en cuenta lo que es la macrosomía fetal en aquellas pacientes, en aquellas gestantes que tengan más de 2 cesáreas previas, que hayan tenido algún antecedente de rotura uterina, o que hayan sido, digamos, sometidas a alguna cirugía uterina previa, como por ejemplo miomectomía. También se puede pensar en realizar una cesárea electiva. Otra de las causas pueden ser algunas infecciones maternas que afecten lo que es extensamente lo que es el canal de parto, entonces se opte por la cesárea. Alguna patología materna de base, como alguna cardiopatía severa o algún otro riesgo que lleva a realizar lo que es la cesárea electiva. Y por último, la cesárea de demanda, que es aquella cesárea electiva, que en la cual la paciente no intenta realizar el trabajo de parto, no hay ninguna contraindicación por el parto vaginal, pero bueno, es decisión de la paciente realizar la cesárea. Después nos encontramos con la clasificación de en curso o de parto. Es aquella cesárea que se realiza por indicación, para alguna indicación materna, fetal o ambas, en las cuales no hay un riesgo inminente para la madre ni el feto, pero que se realiza la cesárea. Algunas de las causas por las cuales pueden llegar a realizarse la cesárea durante lo que es el curso de parto pueden ser como aquellas desproporciones pélvico-fetales, fracasos en la inducción, distocias. Puede haber alteraciones tanto en el periodo, lo que es el latente, en algunos trastornos de la dilatación y en lo que es el periodo expulsivo. Entonces ahí se va a llegar a lo que es la cesárea en curso de parto. Después tenemos lo que es la cesárea urgente, que es aquella cesárea donde se realiza como consecuencia de un compromiso del bienestar fetal. Es importante que cuando se realiza el diagnóstico de la pérdida del bienestar fetal, no debemos superar los 30 minutos entre lo que es el diagnóstico y el inicio de la cesárea. Por otro lado, tenemos lo que son las cesáreas emergentes. Es aquella cesárea que se va a llevar a cabo en un, digamos, tiempo de menos de 15 minutos, en la cual ahí sí debe haber un riesgo vital, tanto para la madre o el feto. Entonces, entre el diagnóstico y el inicio de la cesárea deben pasar menos de 15 minutos. Bien, bueno, vamos a mencionar entonces un poco de lo que son las indicaciones, que algo estuvo diciendo Sofi, ¿sí? En cuanto a una cesárea que vaya a ser programada, vamos a tener tanto indicaciones maternas, fetales y placentarias, ¿sí? Puede ser, en el caso de lo que es la madre, que sean por alteraciones de la pelvis, obstrucciones del canal, ¿sí? Enfermedades maternas severas que hayan de requerir, ¿sí? Una cesárea que esté programada, que haya una detención secundaria de la dilatación, ¿sí? Que haya hiperdinamia, fallas en las inducciones, o el caso de las pacientes que tengan algún tipo de infección, ya sea HIV, herpes localizado en zona genital, ¿sí? O HPV también. En el caso de indicaciones fetales, son aquellas, sí, por ejemplo, cuando tenemos presentaciones distóxicas, ¿sí? Como puede llegar a ser una situación transversa, una presentación pelviana o presentación de frente o cara, que sabemos que es riesgoso o incluso imposible que se desarrolle el parto vaginal. Los casos de embarazos gemelares, ¿sí? Presunciones de macrosomías que pueden llegar a tener implicancia de riesgos tanto para el feto como para la madre. Cuando hay presencia de anomalías o tumores fetales que pueden llegar a dificultar el nacimiento, ¿sí? Cuando haya algún tipo de prematurez, en el caso de fetos que sean muy prematuros, ¿sí? Que haya retrasos del crecimiento uterino, y esto nos esté hablando de que el feto pueda llegar a tener un sufrimiento
en el trabajo de parto, entonces lo podemos planificar ya para que esto no suceda, ¿sí? Eh, y después, si no, también tenemos indicaciones de lo que sería por la placentización, que sería en el caso de una placenta previa o un acretismo placentario, ¿sí? En estos casos, las indicaciones serían tratar de programar las cesáreas con anticipación. En cuanto vamos a tener las cesáreas de emergencia, indicaciones principales de emergencia, que son aquellas cesáreas en las cuales tenemos que tratar de resolver de manera rápida, como dijo Sofi, 15 minutos en alguna de ellas, 30 minutos como máximo en otras. En los casos que haya prosidencia de cordón umbilical o de miembros, ¿sí? En el caso de que sospechemos o evidenciemos un desprendimiento de placenta o una placenta previa con abundante sangrado que lleve al compromiso hemodinámico de la madre, que tengamos una sospecha de sufrimiento fetal, sí, que nosotros habitualmente las pasamos como situación fetal no tranquilizadora, que tengamos sospechas de rotura uterina, los casos de eclampsia que también requieren de una finalización de emergencia, ¿sí? Y por último también lo que sería en el cuadro, en el curso, una cesárea electiva, en el caso de una madre que se encuentra en trabajo de parto, ¿sí? Y manifiesta el deseo de querer tener una cesárea. Nosotros tenemos acá en Argentina la ley 25.929 que nos habla, digamos, de lo que es el parto humanizado, donde se le da a la madre, ¿sí? El derecho a elegir de manera informada cómo quiere transitar su trabajo de parto y por qué vía de nacimiento quiere que nazca, ¿sí? Su hijo. Entonces, cuando hablamos de que una mamá manifiesta el deseo de tener una cesárea electiva, ¿sí? Sobre todo cuando se encuentra en trabajo de parto, para nosotros pasa a ser una urgencia porque el trabajo de parto no se frena. Entonces es importante, ¿sí? Que esto tenga una resolución de forma rápida, ya que es la paciente misma la que está en su derecho de poder elegirlo, ¿sí? Fuera de ese tipo de indicaciones, no debería ser una operación en sí a pedido, pero bueno. Y vamos a hablar un poquito de lo que son, ahora bueno, sigue Sofi. Sí, voy a hablar un poquito de lo que son las incisiones abdominales. En primer lugar, voy a hablar de lo que son la incisión mediana. La incisión mediana es, ay, no sé si no se pasó la diapo. Ahí está. Es una incisión que se realiza generalmente en un momento de urgencia o de emergencia, ya que tiene como, digamos, ventaja que tenemos un rápido acceso a lo que es la cavidad, genera una menor hemorragia y a su vez tenemos un mayor campo quirúrgico. Algunas, digamos, situaciones en las cuales vamos a realizar una incisión mediana, puede ser que tengamos una hemorragia intraabdominal masiva, que tengamos que explorar un poco más lo que es el abdomen superior, que tengamos un útero miomatoso o alguna alteración del trastorno de la coagulación en la cual tengamos que intervenir rápidamente. Por otro lado, tenemos la incisión de tipo fan steel, que es la que más utilizamos. Es una incisión suprapúbica transversa, aproximadamente de 10 a 12 centímetros, de concavidad superior, y que se realiza por encima más o menos de 2 a 3 centímetros por encima de lo que es la sínfisis púbica. Esta incisión como ventaja tiene que, bueno, es más estética, genera una menor tensión en lo que es la herida. Generalmente no se realiza, no genera dehiscencias ni evisceraciones. Tiene un mejor postoperatorio porque cursa con menos dolor y la paciente puede deambular de manera temprana. Por otro lado, tenemos lo que es la incisión de Joel Cohen, que es una incisión también de tipo transversa, pero en este caso es recta. Se realiza aproximadamente sobre la sínfisis pubiana de 4 o 5 centímetros. Esta incisión cursa con menos dolor posoperatorio, por lo tanto menos requerimiento de analgésico y genera una menor hemorragia que el resto de las incisiones. Y por último tenemos lo que es la incisión de Maillard, que también es otra incisión de tipo transversal, en la cual tiene como principal, digamos,
lo que se basa básicamente es en que realiza lo que es la sección de los rectos. Eso genera un mayor campo operatorio, pero por otro lado también es una técnica que es de mayor complejidad, ya que deben ligarse los que son los vasos epigástricos. Deben identificarse y ligarse. Como consecuencia de eso, como una desventaja, tiene mayor probabilidades de complicaciones, tanto de hematomas como de dolor.